del Señor es nuestra fortaleza. Oh, hermano, qué bueno es estar aquí hoy y compartir estas enseñanzas. Hoy seguiremos con otro de los apartes de la vida del profeta Daniel. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tantos días en Daniel? Bueno, Daniel, por ser un hombre, un gigante de la fe, que tuvo un ministerio tan amplio, de tantos años, en su vida hay unas intervenciones de Dios sencillamente sobrenaturales, portentosas. Y yo siempre he pensado que si Dios lo hizo en el pasado, Él lo volverá a hacer con nosotros. Él lo volverá a hacer con nosotros. Oh Padre, te damos gracias porque tú lo volverás a hacer. Tú lo volverás a hacer. Señor, tú lo vuelves a hacer. Tú lo vuelves a hacer nuevamente. Oh Señor, gracias. En esta hora vamos a compartir en el Daniel capítulo 5, hermano, un mensaje poderoso, que es un mensaje para que tú no lo detengas allí. Ese mensaje tú lo vas a multiplicar, porque este es un mensaje de vida y de advertencia divina, porque Dios nos está dando tiempo para que los seres humanos puedan buscarle. Una de las señales antes del fin es que el Señor no vendrá por segunda vez hasta que esta palabra haya sido predicada hasta lo último. Por eso, cada vez que tú recibes la palabra, tú debes esparcirla. De lo que tú aprendes, tú debes compartirlo, tú debes darlo a otras personas. En Daniel, en el capítulo 5, dice la Biblia, el 1 al 3, han pasado ya 66 años desde la historia de Daniel 1, cuando Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Hasta este tiempo han pasado 66 años. Ya Daniel es un profeta, un hombre maduro y de mucha autoridad. Y estamos en el tiempo del rey Belsasar. Prácticamente este es como el nieto del rey Nabucodonosor, que fue el primero en el cual sirvió Daniel. En 5.1 de Daniel dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. En el verso 5 dice: y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Mi querido hermano, hoy yo le pido al Señor que nos dé sabiduría para entender estas hermosas palabras en este libro de tanta bendición como es Daniel. Cuando esa mano se levantó allí en el aire, una mano, el rey Belsasar comenzó a temblar, comenzó a atemorizarse, y la escritura allí, la escritura que apareció era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa fue la escritura, las palabras que aparecieron. No estaba en lenguaje hebreo, tampoco estaba en el lenguaje que ellos hablaban, que era el arameo. El lenguaje que ahí aparecía no era un lenguaje que ellos conocían, porque el rey tuvo que mandar a traer a los magos y a los brujos para que adivinaran o para que les interpretaran este mensaje. Entonces, en este tiempo, el Señor nos está advirtiendo a través de este pasaje muchas cosas. Una de las palabras, Mene, Tekel,
La palabra tekel significa pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Por eso el mensaje de hoy se le titula La hora de pesarnos en la balanza de Dios. Mi querido hermano, todos nosotros, más tarde o más temprano, vamos a tener que pasar por la balanza de la báscula divina. Por eso el título hoy es ¿cómo prepararnos para enfrentarnos a ese día en que Dios nos va a pesar nuestras obras, va a pesar el estilo de vida que tuvimos? Todos nosotros algún día, así como Belsasar, le llegó la hora de ser pesado en la balanza divina, tú y yo, y cada ser humano tendrá que pasar por allí. Uno de los primeros elementos que he puesto aquí es lo importante que es limpiar los vasos de Dios. Ese fue lo primero. Mi querido hermano, Belsasar no sabía, o quizás ni se había dado cuenta, que los vasos en que ellos estaban bebiendo ese vino eran los vasos que su abuelo había traído o sus antepasados habían traído de la tierra de Dios en los tiempos en que fueron invadidos, y que cuando ellos despojaron el templo de Dios, esos vasos consagrados, ellos se los llevaron a Babilonia y comenzaron a beber, a emborracharse con esos utensilios que habían sido consagrados previamente a Dios. Son pocas las personas que hoy en día tienen entendimiento de las cosas consagradas a Dios. Y muchas veces no entendemos este tipo de escrituras. Pero sabe una cosa, el Señor en esta hora nos da entendimiento y nos dice que las cosas de Dios son serias y sagradas. Nosotros hoy día, quizás como dice la Escritura, Dios no habita en templos hechos de mano, es verdad. Pero el hecho de nosotros consagrar lugares, sillas, altares, púlpitos, cada vez que comenzamos, nos reunimos para un servicio, consagramos todos esos utensilios a Dios, ya inmediatamente comienzan a ser sagrados y comienzan a ser de Dios, incluyendo las personas que participan del altar de Dios y del servicio. Todos los creyentes somos vasos en las manos de Dios. Por eso, para prepararnos para el día del pesaje, nosotros tenemos que aprender a limpiar los vasos. Nuestros propios vasos somos nosotros mismos. En el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 20 al 21, el Señor nos prueba esto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Las personas piensan que pueden profanar las cosas de Dios y quedar impunes. Nabucodonosor pensó que podía disponer de las cosas de Dios y que Dios se le iba a olvidar. Pero después de 60 años, su nieto, su bisnieto, como quiera que sea Belsasar, le tocó pasar por la balanza de Dios. Mi querido hermano, las cosas de Dios no son para juego. Los ministerios que Él nos da, el hecho de que hoy en día se profanen aún, se calumnien los siervos de Dios, se cuestionen sin tener pruebas, por desconocimiento de las cosas que están escritas. Mira cómo es Belsasar, por ignorancia, acarreó un juicio para él y su casa por no tener entendimiento. Por eso sabiamente las escrituras nos dicen que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de las escrituras y de la palabra de Dios. Pero el Señor te dice que si en esta tarde alguno se limpia de esta ignorancia, se arrepiente de los errores que ha cometido, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. El Señor está hablando de los vasos humanos, de los vasos de nosotros,
todos los creyentes y los que le servimos de alguna manera, ya sea en el oficio más sencillo de una congregación, como barrer, limpiar una silla, ya eso para Dios es algo que está santificado y consagrado. En segundo lugar, hermano, para nosotros podernos enfrentar a las balanzas de Dios, después de limpiarnos, tenemos que acordarnos de ese hombre, que es el único que puede salvar. Cuando el rey comenzó a temblar, en Daniel capítulo 5, verso 11 al 12, llegó la reina. Daniel 5:12 dice, Daniel 5, 11 y 12 dice, en tu reino, vamos a comenzar a leerlo del 10, la reina, por las palabras del rey de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, aquí dice tu padre, pero en realidad en la traducción se traduce como antepasado o como abuelo, como abuelo, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe, como todos los magos, antrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. El hombre clave en este tiempo fue Daniel, porque como habíamos estudiado estos 2 días anteriores, Dios le había dotado de sabiduría e inteligencia. Pero en estos tiempos, el hombre clave es el Hijo. En Hebreos 1:1, en Hebreos 11:1, el Señor dice que Dios, habiendo hablado en Hebreos 1:1, dice que Dios en el pasado, habiendo hablado por los profetas a la humanidad, hoy nos habla por medio del Hijo. Mi querido hermano, escucha la voz del Hijo. ¿Dónde? En los evangelios. La voz del Hijo. No te dejes confundir por el espíritu de confusión y de falsas doctrinas de este tiempo que confunden a las personas. Y comienzan gente a practicar cosas antiguas, las circuncisiones, algunas fiestas que ya en el Mesías ya todas se cumplieron. Y no hacemos lo principal. Las 2 únicas ordenanzas que dejó Jesús están en Mateo 28, del 19 al 20. Y por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo les he guardado, bautizándolos. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de Jesús ascender al cielo, esa fue la comisión que le dejó a los creyentes: ir y predicar el evangelio. Esa es la misión, mi querido hermano. Debemos concentrarnos y focalizarnos en la gran comisión. Y la otra ordenanza fue la cena del Señor. Todas las veces que ustedes la practiquen, siempre háganlo en memoria de mí. Él no dijo que cada mes, cada año, Él dijo, cada vez que ustedes la festejen, la celebren, háganlo en memoria de mí. Entonces, esa fue la voz del Hijo. Por eso, nuestro punto de referencia hoy es el Mesías. Por eso tenemos que estar constantemente estudiando lo que nos dice la palabra y los legados que nos dejó Jesús, sus principios, sus momentos íntimos con Dios, sus oraciones, sus enseñanzas, sus preceptos, sus costumbres. Así es como en este tiempo Dios nos habla, y a través de su Espíritu Santo, porque dice la Biblia que cuando Jesús se fue, Él le dijo, yo les voy a dejar un consolador, el Espíritu de verdad que estará con ustedes, y es el que les va a enseñar
Por eso cuando nosotros nos conectamos con la palabra, cuando oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para hablar la palabra, pero también para comprenderla. En el tercer momento, hermano, para nosotros poder acercarnos a ese momento final donde Dios nos va a pesar como pesó a Belsasar, es tener en cuenta que todas nuestras obras serán puestas en evidencia. Díselo ahí a la persona que tienes al lado. Todas nuestras obras serán puestas en evidencia. Todo, hasta la palabra ociosa que hayamos dicho. Todo lo que está en oculto, dice la Biblia, será conocido por todos. No hay nada oculto que no haya de ser puesto en evidencia. Yo quiero que en Daniel 5, del 5 al 6, Daniel 5, del 5 al 6, dice: en aquella misma hora se aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Este es el tiempo, mi querido hermano, donde mucha gente está nerviosa, donde mucha gente está atónita y llena de miedo. Pero sabes, Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que nosotros nos preparemos para ser pesados por Dios en la balanza del Señor. A todos nos va a llegar nuestra hora. La Biblia dice en Mateo 25, del 31 al 34. En Mateo 25, del 31 al 34. Vamos a leerlo. Mateo 25. Nos habla del juicio de las naciones. ¿Cómo será el juicio? Ya yo lo he leído otras veces, pero creo que siempre es pertinente. Mateo 25, del 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La Biblia dice que Jesús va a venir. Eso es lo que hemos estado predicando, el pastor ha estado enseñando, la manera como Jesús va a venir. Si alguno te dice: no, va a llegar en 5 minutos, va a llegar en 5 días, va a llegar en 5 meses, en diciembre va a venir Cristo, no le creas, es un falso profeta. Si alguien te dice: helo aquí y helo allá, no le creas, esa persona es un falso profeta. Si escuchaste una prédica donde sacaron unas cuentas y te dijeron: va a llegar en 1000, en el año 2000 tal, esa persona es un mentiroso. Porque la Biblia dice que ni la hora ni el día nadie lo sabe. Solamente nuestro Padre que está en el cielo sabe la fecha. Es más, dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche. Por eso este pasaje nos muestra que así como en Belsasar el juicio y el fin le llegó como ladrón en la noche, así sobre el mundo va a venir Cristo. Por eso necesitamos estar preparados para pesarnos en la balanza de Dios. En Mateo 25, 32 dice: y serán reunidas delante de él ¿cuántas naciones? Dice él que todas las naciones, todos los continentes, todos los pueblos, todas las lenguas, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La misma palabra de Dios dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El Señor Jesús se fue a hacer moradas para sus hijos. ¿Por qué? Porque este no es nuestra casa. Este mundo no es nuestra morada, no es nuestra casa. Nosotros aquí somos extranjeros en esta tierra. Y algún día nosotros estaremos aquí en este juicio de naciones, en este juicio donde Dios nos dirá: benditos de mi Padre, vengan, entren. Y entonces se repartirán coronas, se repartirán las coronas de acuerdo a lo que tú hayas hecho para Dios. Dice la Biblia: estarán las coronas para los que ganaron almas, estarán las coronas para los que le dijeron no a las tentaciones,
Estarán las coronas para aquellos que predicaron la palabra y esperaban la venida del Mesías con amor, con temblor. Aquellos que se prepararon para ser pesados en la balanza divina. Mi querido hermano, Belsasar no estaba preparado. Él estaba en un banquete. Como están muchos hoy, Belsasar es como el tipo de esos cantantes modernos, de esos jóvenes. Quizás si Belsasar hubiera vivido en este tiempo, sería uno de esos jóvenes con el cabello largo y los pantalones estrechos, pegados, estrechos y luciendo la última moda, luciendo el último peinado, luciendo las últimas tendencias en cuanto a su manera de vestir y de proyectarse, luciendo su imagen en todas las redes sociales. Belsasar, ese es el tipo de persona del mundo de hoy, aquella persona que está envanecida con él mismo, pero que está ignorante de Dios, que piensa que todo lo que tiene es a causa de él. Babilonia era un imperio, hermano, poderoso, por eso era muy difícil que estas personas pudieran por lo menos contemplar la posibilidad de que hubiese un Dios fuera de ellos mismos. Nabucodonosor llegó a ser el hombre más poderoso. La cultura de Babilonia, en cuanto a la parte de avances en este tiempo, tenían dos de las maravillas del mundo. Una de ellas eran los jardines colgantes de Babilonia. Una de las grandes descubrimientos de ellos fue la escritura cuneiforme. Fueron los primeros que comenzaron a escribir en piedras de arcilla, y eran unos escritores compulsivos. Cuneiforme porque ellos necesitaban un punzón para grabar los escritos. Ellos fueron los primeros escribientes, los primeros escritores, y dejaron cantidad de escritos de avances en el álgebra, en la ingeniería. Ellos eran grandes ganaderos, pero sobre todo agricultores. Su sistema de regadío era impresionante en esa época. Era todo un emporio. En la mitad de Babilonia pasaban dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y bañaban toda esa ciudad. La ciudad de Babilonia tiene sus inicios en Génesis, y primeramente se llamó Babel, y fue allí donde los hombres quisieron construir una torre tan grande que pudieran llegar a Dios y ser como Él, o más, o superior a Dios. Por eso fue que en ese momento Dios les confundió las lenguas en ese lugar de confusión. Por eso Babel significa, y Babilonia significa confusión. Allí también fueron grandes conquistadores y hombres rebeldes que desafiaban a Dios, como en este tiempo, como Nimrod, que fue uno de los grandes temerarios. Nimrod significa rebelde, y los fundadores de los primeros pilares de Babilonia fueron de este hombre que adoraba el sol y inducía a las personas a hacer cultos totalmente opuestos a las cosas de Dios. La cultura de Babilonia bañó todas las culturas del mundo, porque recuerde que allí fueron confundidas las lenguas, y al repartirse por toda la tierra, todas las naciones tenemos un poco de Babilonia. El sistema de los años, del calendario, las matemáticas, el álgebra, todas esas cosas allí las heredamos, avances buenos que todavía están, pero también muchas idolatrías. La idolatría, ellos adoraban dioses mayores y menores. Los dioses malos los dioses malos estaban representados por figuras cuyas cabezas eran animales. De tal forma, mi querido hermano, que Babilonia es un misterio es del ocultismo y de la hechicería y de la profanación. Entonces, mi querido hermano, ellos por eso desafiaron al Dios llevándose los utensilios sagrados. Ellos sabían que ese era el templo de Dios. Y ellos pensaron que el Señor sufría de Alzheimer, que se les iba a olvidar. En Daniel 5,
En Daniel 5:27, vamos a leer desde el 24. Daniel interpreta la lectura, la escritura. 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mi querido hermano, como yo te decía, todo llega a su fin. Todos nosotros vamos a tener un fin. Las personas que no conocen a Dios, dice la Biblia que tendrán un fin para condenación. Pero nuestro fin en la tierra será un comienzo de vida en el cielo. Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Amado hermano, todos nosotros seremos pesados en las balanzas de Dios. Pronto llegará la hora de la plomada divina. Mi querido hermano, cuando yo era niña, yo por primera vez vi una plomada, y creo que es la única vez que he visto una plomada en mi vida. Cuando mi tío político, construía él mismo algunas habitaciones en su casa, poco a poco él fue remodelando su casa. Y yo era una niña que le preguntaba cada cosa, y especialmente los instrumentos que él usaba para edificar. Y cuando vi la plomada, él me enseñó que esa plomada él la colocaba para asegurarse que las paredes, que la construcción que estaba haciendo estaba recta, estaba correcta. Amado hermano, si en la arquitectura, en la construcción tenemos que tener una plomada para que los edificios no les pase lo que les ha pasado a algunos edificios en Colombia que se desploman, o como en Cartagena de India que se han desplomado varios edificios. Nuestra vida necesita una plomada. Y cuando la Biblia habla de plomada, en el libro de Amós, en el capítulo 7, del 7 al 8, dice: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo, y en su mano una plomada de albañil. He aquí que yo pongo plomada de albañil sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Amós 7, del 7 al 8. El Señor dice que Él pone sobre su pueblo plomada de albañil. ¿Con qué objetivo? Para que la construcción esté recta. Cuando en la Biblia tú encuentras este símbolo de la plomada, está hablando de la palabra. La plomada del cielo es la palabra. La palabra será abierta el día del juicio, mi hermano. El día del juicio será abierta la plomada divina. Los libros se abrirán en Apocalipsis 20, del 11 al 15. La Biblia dice que la plomada divina se abrirá en el juicio. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, yo quiero que ustedes me acompañen. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hermano, este pasaje es grande. Algún día nosotros veremos todos los muertos, nuestros muertos, y estaremos todos delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, en esa oración siempre le decimos al Señor: Señor, confirma mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. Mi querido hermano, si tú no estás seguro de estar en este libro hoy, es el tiempo en que tú le abras tu corazón a Dios y le digas: Señor, yo quiero estar en ese libro. Y fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Dónde? En los libros. ¿Cuáles libros? La palabra Biblia significa biblioteca. Y se refiere a los libros sagrados que Él nos dejó. En los libros según tus obras. Y el mar entregó a los muertos que murieron allí, que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno
según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amado amigo, todos nosotros vamos a tener una muerte, pero la muerte más horrenda es esta muerte segunda, porque de esa ya no hay vuelta atrás. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le voy a pedir aquí al pastor que está orando, que me apoya en la intercesión, que en unas palabras allí en el chat le escriba a usted la oración de fe para entrar a este libro de la vida. Es la oración de fe la que nosotros, donde confesamos a Cristo y nos entregamos a Él para que Él sea nuestro Señor y para que este libro, esta plomada, comience a enderezar nuestros caminos. Mi querido hermano, Belsasar, el rey Belsasar, es un ejemplo de lo que Dios va a hacer con todo. La Biblia, cada hombre tiene una representación que tiene vigencia todavía en el presente, mi querido hermano. Entonces, en esta tarde no te asustes, porque Dios te da tiempo de que te arrepientas. Pronto llega la hora, y he aquí el Señor que estaba sobre un muro, y allí estaba su plomada divina, mi querido amigo. Otro de los grandes textos de la Biblia está en Apocalipsis 17, del 1 al 2. Apocalipsis 17 dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera que se sienta sobre las grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Amado hermano, la caída de Babilonia es en este pasaje. Mire que aquí al final, en el 29, dice el Señor: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. En este momento, en esta profecía, termina el imperio babilónico y comienza el imperio medo-persa con Ciro y Darío. Pero también la caída de Babilonia representa los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos. En Apocalipsis 17, 1, 2 dice la Biblia que un día también caerán y va a haber un juicio sobre los sistemas religiosos, sobre las religiones. Por eso, en la enciclopedia de Dios tú no vas a encontrar ninguna de las religiones que hoy existen, ninguna. Porque Dios no viene por religiones, Él no viene por un sistema, Él viene por personas que hayan entregado su vida a su señorío. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 17, del 1 al 2. Entonces uno de los 7 ángeles que se llevaban las 7 copas y me habló: ven, que te voy a mostrar los juicios de la célebre ramera. ¿Por qué le llaman ramera? Ramera es los sistemas religiosos que hacen pacto con la política, que hacen pacto con los gobiernos, que no predican la verdad por sus intereses personales, que no sacan a la luz los pecados ocultos, porque tienen un acuerdo con las clases corruptas y las clases políticas. Todo sistema que se parezca a esto es Babilonia, y también será medida y también será pesada. Por eso las oraciones que hacemos deben ir dirigidas a que Dios haga caer en nuestras vidas la religión y pasemos de una religión a una relación personal con Dios. Dice la Biblia en el mismo Apocalipsis 17: y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Mi querido hermano, para ninguno es un secreto, si usted abre las páginas en el internet,
usted va a encontrar cosas como esta. Legionarios de Cristo abusaron de al menos 175 menores, según informe. Papa ordena eliminar el secreto pontificio para causas de la pederastia. Condena a 40 años de cárcel a 2 curas por violar a niños sordos. Y eso apenas, hermano, es una mínima cosa. Pero no solamente te voy a decir las cosas de determinadas religión. Los cristianos muchas veces han elegido su propia voluntad a la de Dios, y eso es pecado. Los cristianos han amado más al mundo que a Dios. Los cristianos han agradado más al hombre que a Dios. Los cristianos se han asociado con los impíos, hacen fraudes. Y si en esta hora son pesados, muchos no van a pasar la balanza de Dios. Los cristianos se deleitan en bromas de doble sentido. Los cristianos se roban la gloria a Dios. Los cristianos enseñan doctrinas de hombres. Los cristianos manipulan las enseñanzas de Cristo a su propio beneficio. Mi querido hermano, el Señor nos quiere hacer vasos de honra, vasos de honra. Se necesita hombres como Daniel, porque Daniel, antes de que el fin de Belsasar llegara, él lo confrontó. En Daniel 25:17, mírenlo cómo actúa un hijo de Dios, sin miedo. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quienes quería y a quienes quería humillaba. Eso se llama abuso del poder. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer con agüey y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Nabucodonosor, Dios le permitió volverse loco, pero cuando él reconoció al Altísimo, volvió a su cordura. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido. Hermano, yo quiero decirle que en mis oraciones muchas veces veo corazones soberbios en el mundo, especialmente las nuevas generaciones que aman más al mundo que a Dios. Hoy el Señor te dice, te da una oportunidad, joven, para que te arrepientas de tus soberbias y te vuelvas al Dios del cielo. Porque muchas veces crees que la juventud te va a durar para siempre. En el verso 23 dice, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y Dios, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Se necesitan hombres como Daniel, hermano, que puedan hablar las cosas, que puedan confrontar, aunque no tengamos muchos amigos, pero tendremos de amigo a Dios. Para finalizar, vamos a orar como hizo Daniel. Daniel hoy nos da otro diplomado de oración. En Daniel 9, mis hermanos, ¿cómo oraba Daniel? ¿Sabe qué hizo Daniel? Daniel oraba como si él hubiera participado de todos los pecados de Babilonia. Y él oró por su pueblo, por el pueblo de Dios,
y decía de la siguiente manera. Vamos a orar, hermano, como oraba Daniel, acompáñenme. Vamos a orar por lo que Dios nos ha enseñado hoy. Porque si esto no sucede, mi querido hermano, nosotros vamos a ver mucha desolación, como estamos viendo hoy en muchos países del mundo. En el capítulo 9 de Daniel dice: y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel ayunaba, mi querido hermano, por los tiempos difíciles que venían. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. En esta hora, otra de las grandes oraciones en este diplomado que Dios nos da es la confesión, diciendo: mira cómo oró Daniel. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. ¿Será que Daniel había pecado? Recordemos que él se había guardado de ese sistema. Sin embargo, en su confesión él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Y lleva a todo el hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Vamos a orar, mi querido hermano, allí donde estás, levanta tus manos. Y vamos a orar hoy para que Dios te use, para decirle al mundo que tienen tiempo de prepararse para el pesaje de Dios, para enfrentar la balanza del Señor. Levanta tus manos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y más que nunca te necesito. En esta hora yo te pido que me permitas ser un multiplicador y primeramente prepararme yo para este encuentro, para este pesaje divino, para no hallarme falto cuando llegue ese momento. Yo te pido que me uses para multiplicar este mensaje alrededor, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Hoy te pido perdón, Señor, como lo hizo Daniel. Te pido perdón por las iniquidades de la tierra. Te pido perdón por todos los pecados, las leyes y las inmundicias que se practican en este tiempo, por las leyes que han sido aprobadas, Padre, a favor del aborto, a favor de la sodomía. Perdona, Señor, porque hemos pecado con la corrupción, hemos votado por personas impías que han robado, que se han robado los dineros de los pobres, porque nuestras naciones, nuestras ciudades, nosotros hemos participado de alguna manera en toda la maldad que se vive hoy. Perdónanos, Señor. Hoy te pido, Señor, que perdones los que creemos en ti por nuestra vida liviana, por la falta de oración, por la falta de compromiso contigo, Señor, por autojustificarnos, por ser autosuficientes. Perdónanos por nuestra arrogancia, Señor, cuando no hemos reconocido nuestras faltas, Señor, cuando nos hemos dejado seducir por la farándula y las costumbres de las naciones, Señor, cuando hemos acolitado el pecado, cuando hemos participado de chistes de doble sentido, cuando no hemos hecho tu voluntad y nos hemos agradado más al hombre que a ti, Señor, cuando nos hemos asociado con los impíos, Señor,
Cuando hemos hecho fraude, dobles contabilidades, Señor, perdónanos. Perdónanos cuando hemos hecho fraudes para que los servicios nos lleguen baratos. Perdónanos, Señor. Perdona la mentira, la corrupción de nuestros gobernantes, de nosotros como habitantes de esta tierra. El medio ambiente lo hemos dañado. Señor, perdónanos. Señor, la pederastia, Señor. Señor, perdónanos porque el derramamiento de sangre inocente en el aborto, en los asesinatos, todo eso, nosotros también de alguna manera hemos sido partícipes. Limpia la tierra porque tu palabra dice que si se humilla tu pueblo y reconoce su pecado, tú limpiarás y sanarás la tierra. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque todos en realidad de alguna manera hemos participado de esa ira y de ese dolor que tú tienes en tu corazón. Perdónanos, sinceramente te lo pedimos. Y que el día que nos toque llegar a la mesa divina, tú nos puedas decir: entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Padre, muchas gracias. Amados hermanos, si fuimos puestos en la balanza en esta hora, quiera Dios que nos permita no estar faltos, sino estar íntegros. Hoy damos gracias al Señor, enviamos la palabra y damos gracias por la sanidad que Dios hace en tu cuerpo. Damos gracias porque las personas que no tienen empleo, Dios se va a manifestar pronto. Y ustedes van a dar pronto testimonio que en este tiempo de crisis Dios ha obrado cosas grandes en sus vidas. Dios se ha manifestado con provisión de donde ustedes no imaginaban, que el desierto se ha vuelto en aguas saludables, en un manantial de aguas. Gracias, Señor.